La interpretación de los sueños. Mientras al principio los sueños nos han servido ante todo para encaminarnos hacia los senderos que conducen al descubrimiento de fantasías, en esta fase posterior nos enseñan muy a menudo y de una manera muy valiosa la justa aplicación de la libido. Nuestro saber tiene enormes deudas contraídas para con Freud, quien nos brindó un enriquecimiento inmenso del mismo en cuanto a la determinación de los contenidos manifiestos de los sueños, mediante materiales históricos y tendencias desiderativas. Freud demostró que los sueños nos hacen asequibles toda una enorme cantidad de materiales tenebrosos, en su mayor parte recuerdos y reminiscencias que han pasado bajo el umbral de la conciencia en determinadas correlaciones. Siguiendo la inspiración de su método absolutamente historicista, Freud nos da ricas enseñanzas ante todo respecto al mismo análisis. A pesar del indiscutible gran valor de su criterio, no es lícito, sin embargo, colocarse única y exclusivamente en este punto de vista, puesto que el método unilateralmente historicista no tiene debidamente en cuenta el sentido teleológico de los sueños, puesto de relieve sobre todo por Adler y por Maeder. El pensar inconsciente quedaría muy insuficientemente caracterizado si solo lo considerásemos desde el punto de vista de su determinación histórico-personal. Para interpretar debidamente su significado, es imprescindible tener también en cuenta su sentido teleológico. Si seguimos la historia del Parlamento inglés hasta llegar a sus comienzos, obtendremos sin duda una clarísima comprensión de su génesis y de la determinación de su forma actual. Sin embargo, con esto nada habremos dicho aún sobre su función prospectiva, es decir, sobre los problemas que debe resolver en la actualidad y en el futuro. Lo mismo puede decirse acerca de los sueños, cuya función prospectiva había sido altamente valorada por las supersticiones de todas las épocas y de todos los pueblos. Habrá en ello mucha verdad, no hasta tal punto de atrevernos a atribuir a los sueños el valor profético. Mas podemos suponer con mucha razón que entre sus materiales subliminales se encontrarán también aquellas combinaciones del futuro que han pasado por debajo del umbral de la inconsciencia, precisamente por no haber alcanzado aún aquel grado de claridad que los habilitase para la plena luz de la conciencia. Con esto me refiero a aquellos presentimientos más o menos oscuros que poseemos a veces de lo porvenir y que en realidad no son otra cosa sino combinaciones muy finas subliminales cuyo valor objetivo no somos capaces de percibir. Con la ayuda de este componente final del sueño quedan elaboradas las tendencias prospectivas del enfermo. De esta manera el convaleciente pasa, si esta labor nuestra se ve coronada por el éxito, de la fase del tratamiento y la relación semi-infantil de la transferencia a una vida cuidadosamente preparada que él mismo se escogió y con la cual puede identificarse tras madura reflexión. Algunas observaciones sobre psicoanálisis. Es muy comprensible que el método psicoanalítico no pueda servir nunca de aplicación policlínica y que por tanto deba confiarse siempre a manos de unos cuantos que a base de sus capacidades educativas y psicológicas congénitas proporcionen una aptitud especial y una peculiar alegría a su profesión. Como no todo médico es eo ipso un buen cirujano, tampoco es un buen émulo del psicoanalista. Por el carácter eminentemente psicológico de la labor psicoanalítica, será muy difícil monopolizarla exclusivamente en manos de los médicos. Tarde o temprano, también las demás facultades universitarias se apoderarán del psicoanálisis, ya sea por motivos meramente prácticos, ya sea por intereses teóricos. Mientras la ciencia oficial intenta excluir el psicoanálisis
Como una mera estupidez de la discusión general, no nos puede extrañar que los que pertenecen a otras facultades se apoderen de esta materia antes que la medicina oficial. Esto ocurrirá tanto más cuanto más llegue a transformarse el psicoanálisis en un método psicológico general de investigación, así como en un principio heurístico de primera categoría en el dominio de las ciencias del espíritu. Es ante todo un mérito de la escuela de Zúrich el haber demostrado la aptitud del psicoanálisis como método de investigación en el dominio de las enfermedades mentales. La exploración psicoanalítica de la demencia precoz, por ejemplo, nos ha proporcionado los conocimientos más significativos de la contextura psicológica de tan extraña enfermedad mental. Nos llevaría demasiado lejos querer tratar aquí detalladamente de los resultados de estas investigaciones. La teoría de las determinaciones psicológicas dentro del marco de esta sola enfermedad es ya un sector de enorme extensión, y si quisiéramos hablar hasta de los problemas simbólicos de la demencia precoz, tendríamos que aportar verdaderas montañas de materiales que no sería imposible englobar en el marco modesto de la presente obra, la cual se propone tan solo una orientación general. El hecho de que el problema de la demencia precoz se haya complicado tan extraordinariamente débese a la irrupción de los nuevos problemas planteados, según los puntos de vista del psicoanálisis, en el dominio de la mitología y de la ciencia comparada de las religiones, y que nos ha abierto un vasto mirador para contemplar el simbolismo etnohistórico. Para el conocedor del simbolismo del sueño y de la esquizofrenia, el paralelismo existente entre los símbolos individuales o idiernos y los de etnohistoria ha producido una impresión subyugadora. Es sobre todo impresionante el paralelismo que existe entre los símbolos étnicos y los de la esquizofrenia. Esta comparación de la psicología con el problema de la mitología me imposibilita completamente para explicar aquí mis teorías acerca de la demencia precoz. También, por motivos de otro orden, me veo obligado a renunciar a exponer aquí detalladamente los resultados de la investigación psicoanalítica en el campo de la mitología y de la ciencia comparada de las religiones. Esto no sería posible sin la presentación de muy extensos materiales. El resultado principal de estas investigaciones es, en primer término, el reconocimiento de la existencia de un paralelismo profundísimo entre el simbolismo étnico y el individual. Las perspectivas que se nos abren en el campo de la psicología comparada de los pueblos no pueden conjeturarse aún en vista del estado actual del problema. Podemos decir, por ahora, que el conocimiento psicoanalítico de la naturaleza, de los procesos subliminales de la conciencia, puede esperar un gran enriquecimiento y una profundización gracias al estudio de la mitología. En cuanto a la esencia íntima del psicoanálisis, he tenido que limitarme en el curso de esta exposición a esbozar los rasgos más generales. La explicación detallada del médico y de la teoría hubiera requerido un material de casos tan inmenso que hubiera sido preferible sacrificar la visión del conjunto. Sin embargo, para permitir una ojeada sobre los procesos concretos que se realizan en un psicoanálisis, me he decidido a reproducir aquí el curso muy breve del análisis de una niña de 11 años. El tratamiento analítico de este caso se ha llevado a cabo por mi asistente, señorita M. Moltzer. He de observar de antemano que este caso no es característico ni por la duración ni por el curso habitual para el psicoanálisis corriente. Por otra parte, un individuo no podrá nunca ser tomado como algo típico. En ninguna parte es tan difícil como en el psicoanálisis establecer reglas de valor universal. Por eso es mucho más prudente renunciar a formulaciones demasiado generales. No debemos nunca olvidar que a pesar de la gran analogía existente entre los conflictos o los complejos, cada caso es por sí mismo, por decirlo así, un unicum. Cada caso concreto requiere del enfermo un interés individual, y de la misma manera,
también el curso de un análisis y su descripción en cada caso. Si, por tanto, procedo a transcribir en estas páginas un caso concreto, este no será sino un pequeñísimo verdadero corte del mundo psicológico, inmensamente variado, que pone de relieve aquellos detalles aparentemente arbitrarios que el capricho de la llamada casualidad esparce en la existencia humana. No tengo la intención de suprimir ningún detalle, por pequeño que sea, si presenta interés psicoanalítico, puesto que no quiero suscitar la impresión de que el psicoanálisis es un método articulado en la armazón de fórmulas rígidas. La necesidad científica del investigador intenta siempre, por cierto, establecer reglas y categorías en las que se deje captar el principio de la vida. Por el contrario, el médico y el observador deben dejar que influya sobre ellos, libre de toda fórmula, la viva realidad en toda su ilimitada riqueza, desprovista de leyes fijas. Así pues, también yo me esforzaré en exponer aquí el caso de la niña de 11 años con toda la debida naturalidad, y confío que lograré demostrar al lector cuán diferentemente de lo que se podría suponer se desarrolla un análisis y no se conocen más que las meras premisas científicas de nuestro método. Análisis de una niña de 11 años. Se trata de una niña inteligente, tiene 11 años de edad, y es hija de una familia acomodada y culta. La historia de su enfermedad es la que sigue. Tuvo que abandonar más de una vez la escuela a causa de jaquecas y náuseas que se le presentaban repentinamente. Una vez en casa tenía que meterse en cama. Al día siguiente rehusaba siempre levantarse e ir a la escuela. Padecía además sueños de pesadilla y era caprichosa y desigual en todo. Cuando la madre me presentó a su hijita, llamé su atención sobre el hecho de que tales cosas pertenecen a las dolencias neuróticas y que debía de haber detrás de los síntomas alguna preocupación oculta, para cuyo descubrimiento tendríamos que formular preguntas a la niña. Esta suposición mía no era una construcción arbitraria y gratuita, puesto que todo observador objetivo sabe que cuando un niño se muestra inquieto y malhumorado, está torturado por algo que le resulta desagradable. Ahora bien, la niña confesó a su madre la siguiente historia. Tenía en la escuela un profesor preferido al que quería sobre todo. En el último trimestre se había retrasado un poco en la asignatura, a causa de su labor insuficiente y creía haber perdido algo de la estimación de su profesor. Fue entonces cuando empezó a sufrir náuseas y a encontrarse mal en las clases del profesor mencionado. Experimentaba no solo un alejamiento afectivo del mismo, sino inclusive cierta hostilidad contra él. Concentró todo su interés amistoso en un muchacho pobre con el cual solía partir el pan que se le daba al ir a la escuela. Le daba hasta dinero para que él mismo se pudiera comprar pan. Una vez conversando con este chico se permitió burlarse de su profesor llamándole macho cabrío. El muchacho intimó cada vez más con ella y se creyó en el derecho de percibir de ella un tributo continuo en forma de un pequeño regalo numerario. Fue entonces cuando le vino el temor de que aquel muchacho podría delatarla ante el profesor, comunicándole que se había burlado de él llamándole macho cabrío. Ofreció pues 2 marcos al joven si le prometía no decir nunca aquello al profesor. Desde aquel día el muchacho se dedicó a ejercer un verdadero chantaje contra la niña. Le exigía su dinero amenazándola y la perseguía en su camino hacia la escuela con exigencias cada vez mayores. No es de extrañar que la pequeña desesperara. Las náuseas estaban en estrecha relación con esta historia. Una vez acabada la confesión de la niña, no se produjo aún la correspondiente tranquilidad que se hubiera podido esperar. Vemos en efecto muy a menudo que el mero hecho de relatar asuntos desagradables puede tener sin más ni más considerables efectos terapéuticos. Desde luego, estos efectos no suelen ser duraderos, aunque el efecto favorable puede perdurar a veces mucho tiempo. Una confesión como la que acabamos de relatar está naturalmente muy lejos de ser un análisis. Sin embargo, existen hoy muy numerosos médicos neurólogos que creen
que un análisis no consiste sino en una anamnesis o una confesión un poco amplias. Poco tiempo después la niña tuvo un violento ataque de tos, por lo cual dejó de ir durante todo el día a la escuela. Al día siguiente empezó a encontrarse bien. Al tercer día produjóse otra vez un violento ataque de tos, con dolores en el costado izquierdo, fiebre y náuseas. Se le tomó la temperatura sin que pudiera haber engaño y dio por resultado 39 grados. El médico de la familia, urgentemente llamado, temía que fuera una neumonía. Sin embargo, al día siguiente volvía a desaparecer todo otra vez y la pequeña enferma se encontraba perfectamente bien, no teniendo la más leve huella de fiebre o de náuseas. Solo lloraba y no quería levantarse y se quedaba en la cama. Reseña de las sesiones analíticas. En la primera sesión, la niña se mostró temerosa e inhibida, con una sonrisa forzada y un tanto desagradable en los labios. La señorita que la analizó le dio, ante todo, ocasión de hablar acerca de cómo se encuentra una si le permiten quedarse en cama. Contestó a esta pregunta que tal caso era magnífico si tenía compañía. Todos se acercaban a la cama para visitarla. Además se puede obtener de mamá que le lea trozos de algún libro, especialmente de aquel en que se cuenta la historia de un príncipe que está enfermo y que no se cura, sino cuando le satisfacen en sus deseos, consistente en que su amiguito, un chico pobre, pueda estar junto a él. Es manifiesta la relación existente entre este relato y el de su propia historia amorosa y de su enfermedad. Se advierte a la niña esta analogía y al oírla se pone a llorar desesperadamente. Preferiría ir con los demás niños para jugar con ellos, si no, se le escaparían para siempre. Inmediatamente se le concede lo que pide, se aleja corriendo, pero tras breves momentos vuelve otra vez un tanto cohibida. Entonces se le explica que no se fue por temer que sus compañeros y compañeras de juego pudieran escaparse, sino por mera resistencia. En la segunda sesión se muestra mucho menos tímida e inhibida. La conversación llega a tratar del maestro, la niña parece muy cohibida al hablar de él. Por fin confiesa vergonzosamente, pues lo quiero mucho. Se le explica que por esto no debe tener vergüenza, al contrario, su amor es una garantía muy valiosa de que en las clases de él trabaje mejor que en las otras. Entonces, ¿se me permite quererlo?, preguntó la niña. Con esta explicación, la pequeña queda justificada en su elección amorosa. Tenía miedo, según parece, de confesarse a sí misma su amor por aquel profesor. El motivo de este miedo no puede ser aclarado sin más ni más. Si las explicaciones protopsicoanalíticas pretenden que la libido tiene dificultades en posesionarse de una persona extrafamiliar, solo porque la niña se encontraba aún en una fase incestuosa, esta explicación nos parece tan plausible que difícilmente podremos desembarazarnos de esta impresión. Sin embargo, es preciso poner de relieve, por el contrario, que su libido se ha dirigido con gran vehemencia hacia el muchacho pobre, que indudablemente representa otro objeto de amor extrafamiliar. Tenemos que llegar, pues, a la conclusión de que la dificultad no estriba en la transferencia de la libido sobre algún objeto extrafamiliar, sino en alguna otra circunstancia. El amor por el profesor representa una labor difícil, con muchos más postulados que el amor al muchacho pobre, que no plantea ningún problema al esfuerzo moral de la niña. La alusión analítica de que el amor la podría ayudar en trabajar mejor que nunca en clase de dicho profesor, vuelve a conducir a la niña a su tarea primitiva, esto es, a la adaptación al profesor. Cuando la libido retrocede ante una tarea necesaria, suele ser debido a la razón universalmente humana de la comodidad, propensión fuertemente desarrollada no solo en el niño, sino también en el hombre primitivo y hasta en el animal. La pereza y la comodidad primitiva representa el primer obstáculo interpuesto a la labor de adaptación. Si no se emplea en ella la libido, queda forzosamente estancada,
y realiza su obligada regresión hacia objetos o modos de adaptación anteriores. La recrudescencia tan sorprendente del complejo del incesto proviene de ahí. La libido retrocede ante el objeto inasequible que obligaría a trabajos excesivos, se dirige hacia un objeto más asequible y, en último lugar, hacia el más asequible de todos, es decir, hacia las fantasías infantiles, que luego quedan transformadas en fantasías incestuosas propiamente dichas. El hecho de que en cada caso de adaptación psicológica perturbada encontremos al mismo tiempo un desarrollo demasiado fuerte de la fantasía incestuosa podría ser comprendido también como un fenómeno regresivo. Así pues, la fantasía incestuosa tendría una importancia secundaria y no una importancia causal, en tanto que la timidez del hombre natural frente a esfuerzos cualesquiera será el factor primario. El retroceder ante determinadas tareas no se explicaría pues por el hecho de que el hombre prefiera la relación incestuosa, sino de que recayera forzosamente en ella, puesto que temería todo esfuerzo. Tendríamos que suponer entonces que el miedo a un esfuerzo consciente se confundiría hasta identificarse con preferencia hacia la relación incestuosa. Sin embargo, esto sería un error evidente, puesto que no solo el hombre primitivo, sino también los mismos animales, acusan una repugnancia enorme contra el esfuerzo, con intención determinada, y se entregan a la más absoluta pereza, mientras las circunstancias no les obliguen a esfuerzos y trabajos. Sin embargo, no podría pretenderse ni del hombre completamente primitivo, ni de los animales, que esta, su preferencia dada a la relación incestuosa, fuera la causa de su timidez ante los esfuerzos de adaptación, puesto que sobre todo en este último caso no puede hablarle siquiera de relación incestuosa. Es muy característico que la niña expresara su alegría, no sobre el hecho de que pudiera brindar sus mejores esfuerzos al profesor, sino ante todo sobre la libertad de andar amando a éste. Esto es lo que oyó, por lo pronto, de cuanto se le dijo, porque no había cosa que más le conviniera. Su alivio debióse a la confirmación de que estaba autorizada para amar a aquel profesor, aun sin que desarrollase notables esfuerzos amatorios. La conversación se desliza hacia la historia del chantaje que la niña vuelve a explicar otra vez con muchos detalles. Nos enteramos también de que la niña pensaba inclusive en abrir la hucha, y cuando no logró su propósito quiso sustraer solapadamente a su madre la llave de la misma. Manifiéstase asimismo sobre la causa de toda la historia. Ella se había burlado del profesor por haber sido éste mucho más amable con otras que con ella. Bien es verdad que ella se había comportado peor en sus clases, sobre todo en las clases de cálculo. Una vez no había comprendido algo muy bien, sin que tuviera el valor de preguntar, por miedo a perder con ello el aprecio del profesor. Cometía por tanto errores, con lo cual su labor era cada vez más defectuosa, y perdió, efectivamente, las simpatías y el aprecio de su maestro. Claro está que con ello llegó a una situación muy mala frente al profesor, situación que no podía satisfacerla. Por aquel entonces ocurrió que una de las chicas se puso mala, por la que fue llevada a su casa. Poco después le pasó lo mismo a ella, intentó de esta manera librarse de la escuela, que le había llegado a ser antipática. La pérdida del aprecio del profesor la llevó por un lado a mal hablar de él y por otro lado a la historia con el muchacho, que representaba una compensación manifiesta de la relación perdida con el profesor. Las explicaciones que se le dieron a guisa de comentarios sobre este punto se redujeron a una mera alusión a que, planteando en clase preguntas relacionadas con la asignatura y sin estorbar la enseñanza, se rendía un servicio al profesor. Puedo añadir que esta instrucción somera en el análisis tuvo excelentes consecuencias, puesto que desde entonces la niña en cuestión
Llegó a ser la mejor alumna y no ha vuelto a perder ninguna de las clases de aritmética. De la historia del chantaje vale la pena destacar el rasgo de la dependencia y de la compulsión. Este es un fenómeno que se produce ineludiblemente. Tan pronto como la persona permite que la libido retroceda ante las tareas imprescindibles, ésta se hace autónoma y se propone, sin preocuparse de las protestas del sujeto, sus propios objetivos que persigue tenazmente. Es pues uno de los hechos más corrientes que una vida perezosa y desprovista de actividad quede inquietada en alto grado por una compulsión de la libido, esto es, por toda clase de miedos y de obligaciones involuntarias. La timidez y las supersticiones de numerosas tribus bárbaras nos brindan los mejores ejemplos de ello, a la par que la historia de nuestra civilización, sobre todo de la civilización antigua, nos aporta abundante confirmación. Por la falta de empleo se llega a hacer de la libido una libido indómita. Sin embargo, es preciso que no se crea que haya posibilidad de asegurarse mediante esfuerzos exagerados durante mucho tiempo contra la compulsión a la libido. No podemos proporcionar tareas a esta, sino en proporciones muy limitadas. Se escogerá ella misma otras tareas de carácter más natural, puesto que está destinada precisamente a ello. Si estas tareas se pasan por alto, ni la vida más activa y trabajadora servirá para nada, ya que es preciso contar con todas las condiciones de la naturaleza humana. Muy numerosas neurastenias, debidas al exceso de trabajo, débense a esta causa, puesto que el trabajar con razonamientos interiores crea el agotamiento nervioso. En la tercera sesión, la niña nos explica un sueño que tuvo a los 5 años de edad y que le había producido una impresión imborrable. Nunca en mi vida llegaré a olvidar este sueño, dijo la pequeña. Quisiéramos añadir inmediatamente que tales sueños presentan peculiar interés para el psicoanalista. Cuanto más tiempo permanece el sueño de modo espontáneo en la conciencia, tanto mayor es la importancia que podemos asignarle. He aquí el sueño eludido. Salgo de paseo con mi hermano por el bosque para buscar fresas. Entonces nos sale al encuentro un lobo que salta sobre mí, pero yo huyo, subiendo una escalera, seguida por el lobo, me caigo y el lobo me muerde en la pierna. Estoy esperando mi muerte. Antes de proceder a recoger las asociaciones de ideas que se enlazan en este sueño, intentamos formarnos arbitrariamente un juicio sobre el posible contenido del sueño para comparar y determinar si las asociaciones de la niña se mueven o no en el mismo sentido que nuestra suposición. El comienzo del sueño hace pensar en el conocidísimo cuento popular de la Caperucita Roja, cuento que la niña desde luego no ignora. El lobo se comió a la abuela, tomó la figura de ésta y comióse luego inclusive a la propia Caperucita. Sin embargo, el cazador pudo matar al lobo abriéndole el vientre, del cual la Caperucita volvió a saltar a la luz sin ningún daño. El mismo motivo se encuentra en un sinnúmero de mitos, divulgados por toda la superficie de la tierra. Es idéntico al motivo de Jonás de la Biblia. El sentido primario que se oculta detrás de este sueño es astral mitológico. El sol es tragado por el monstruo marino, y a la mañana siguiente vuelve a nacer otra vez de él. Naturalmente toda la mitología astral no es sino psicología, y particularmente psicología inconsciente, proyectada al cielo, ya que un mito nunca se inventa ni se forja conscientemente, sino que es siempre oriundo del inconsciente del hombre. Esto explica también las grandes semejanzas o hasta identidades que a veces lindan ya con el milagro, existentes entre las formas mitológicas de tribus muy distantes, tanto en el tiempo como en el espacio.